The Project Gutenberg Book of Reconocimiento del Fuerte del Carmen del Río Negro. This book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this book. Title: Reconocimiento del Fuerte del Carmen del Río Negro. Author: Ambrosio Kramer. Release date: August 23, 2006. Ebook número 19106. Language: Spanish. Credits: Produced by Adrian Mastronardi. Tavi Calju and the online distributed proofreading team at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque Nationale de France, BNF/Gallica, at http://gallica.bnf.fr**** Start of the Project Gutenberg Book Reconocimiento del Fuerte del Carmen del Río Negro. Reconocimiento del Fuerte del Carmen del Río Negro, y de los puntos adyacentes de la costa patagónica, por el coronel de Ambrosio Kramer. Reconocimiento del Río Negro. Buenos Aires, y abril 15 de 1822. Esmo. Señor, conforme a las órdenes de V.E., me embarqué el día 17 de octubre del año próximo pasado, a bordo del bergantín Exeter, para pasar al Río Negro, a fin de reconocer varios puntos de la costa patagónica. El día 2 de noviembre fondeamos enfrente del establecimiento. Mi primera operación fue levantar un plan circunstanciado de la población y contornos. El fuerte está edificado encima de una loma, que tiene bajada hacia el río, con barrancas en ciertas partes. El piso es una arena suelta, que el viento amontona en todas direcciones. Los primeros pobladores vivieron en cuevas, cavadas en la barranca, pero poco a poco fueron edificando casas, generalmente dispuestas sin orden, todas son chicas y con poca comodidad, pero sanas. Las paredes son de adobe, y los techos de teja. La nueva población es un cuadro de casas iguales, edificadas como a 2 cuadras y media ale del fuerte, 3 costados no más se acabaron. El lado del este quedaba para construir el cabildo, pero nunca se hizo, y como los vientos los más violentos reinan para esa parte, las arenas se han ido amontonando en medio del cuadro, de modo que las casas del lado opuesto están algo tapadas. Muy pocos son los vecinos que viven en la nueva población, la mayor parte de las casas están abandonadas y algunas arruinadas. El fuerte es un cuadro imperfecto con 3 pequeños bastiones solamente, porque un lado está sin acabar. Toda su defensa consiste en una pared de 3,5 varas de alto, sobre cerca de vara y media de ancho, construida de adobes, y en algunas partes de tosca. Toda esa fortificación está generalmente en muy mal estado, y no sufre otra reparación que la que está haciendo actualmente el comandante de aquel punto, cual es reforzar la pared por la parte de adentro, con una banqueta de 3 pies de alto sobre 3 de ancho. Cualquiera otra reparación sería inútil, pues las obras que existen no son capaces de sostener nuevos materiales. La población dicha del este se compone de una docena de casas, situadas al otro lado del río, y precisamente al este de la primera. Parece que este sitio es el que se había elegido para formar el establecimiento cuando llegaron las primeras familias, pero, espantadas por las mareas vivas, que algunas veces alcanzan a cubrir toda la superficie de aquel terreno, se pasaron al N, y se fijaron en la loma donde está el fuerte. Los pocos que quedaron están expuestos anualmente a 2 o 3 de estas inundaciones, y tienen entonces que refugiarse en las casas las más elevadas, o a sus botes. En fin, se puede decir que la posición de una y otra población es bastante mala, y en el reconocimiento que después hice del río,
he tenido ocasión de ver muchos pérex más a propósito, para formar el establecimiento. La boca del río Negro hasta San Javier, por ser desconocida su barra, ofrece algunas dificultades, que desaparecerían con buenos prácticos, y proveyendo la boca de todo lo necesario para socorro de los barcos que se presentasen para entrar. Hay varias canales para pagar la barra, las más conocidas son las del S, del Medio, del C, y del N. La canal del S es la más fácil, pero hay poca agua, y los buques que calen más de 8 a 9 pies, no deben seguirla. La canal del Medio tiene 2 brazas de agua, en la pleamar, cuando los vientos reinan de la parte del S, y en las mareas vivas se suelen encontrar cerca de 3 brazas. Esta canal es algo estrecha, lo que hace que la salida es más fácil que la entrada, porque desde afuera no se descubre el punto a donde deben dirigirse los buques. La canal del C es la más segura y la más ancha, en las mareas vivas se encuentran más de 3 brazas de agua. Si se pudieran establecer 2 o 3 boyas en esa canal, la navegación del río Negro presentaría menos dificultades. La canal del N era muy frecuentada hace 4 o 5 años, pero con el tiempo se ha ido estrechando, y en el medio se ha formado un pequeño banco que la hace de difícil acceso. A más de esto, las corrientes llevan con fuerza hacia la costa, de modo que esa canal no se puede seguir sino con embarcaciones menores. El río es navegable en todos tiempos hasta la población, más arriba ofrece algunas dificultades, principalmente cuando las avenidas de las aguas empiezan a disminuirse. La costa del S es generalmente baja, la del N al contrario está bordada de lomas más o menos altas, y cortadas a pique en ciertas partes. Los moradores hasta ahora han sembrado solamente algunos llanos de la costa del río, que las mareas fertilizan, y no se han atrevido a apartarse de la población de más de 3 o 4 leguas, por miedo de los indios. La parte del S es un llano, que se extiende desde la boca hasta 8 leguas más arriba de San Javier. Una gran parte de la costa del río está sembrada, pero todavía no han llegado a aprovechar los campos de San Javier, y ese punto es el que ofrece más ventaja a los labradores. En otros tiempos hubo una guardia en aquel destino, pero no queda más que los rastros de ella. Para poblar esos llanos sería preciso poner una fuerza respetable en la angostura, que se halla a 8 leguas de San Javier, y es un paso casi preciso para los indios. Los vecinos podrían entonces sacar el fruto de sus tareas, sin temor de ver los indios acabar en un día con el trabajo de muchos años. A fines de diciembre pasé a la bahía de Todos Santos, y recorrí la costa hasta la bahía de Bretman. La bahía de Todos Santos es el fondeadero habitual de los buques de pesca, de allí reparten sus embarcaciones menores en todas direcciones, para traer la grasa de los elefantes que matan. Toda la bahía no es igualmente buena para fondear, porque los vientos del sol levantan mucha marejada. El fondeadero más seguro es el que se halla entre la isla Rasa y la de Gamas, pero no tiene arriba de 10 pies en bajamar. La isla Rasa es un banco de arena que nunca cubre. La de Gamas, aunque muy estéril, tiene regulares pastos en algunas partes, y un pozo de agua cerca del fondeadero. Las aguas de la mar suben por el arroyo del Indio, y forman la isla de San Blas, en la cual se encuentran 2 aguadas, la una cerca de los ranchos, y la otra y media legua más al N. Esta última es la mejor. Los terrenos del N de la isla parecen muy buenos, y están cubiertos de un hermoso pasto. El arroyo al bajamar queda en seco por la parte del S, al N se encuentran hasta 3 o 4 brazas de agua a la entrada, pero hay un bajo que no deja penetrar adentro, hasta que suba la marea. Más arriba hay partes de mucha agua, y con la misma creciente alcancé a remontar cerca de 3 leguas, es a decir, que llegué enfrente de unas salinas, que pocos días antes reconocí por tierra, las que podrán quedar a 2 leguas y media del arroyo. Haciendo un reconocimiento formal del camino que conduce del arroyo a las salinas, estoy persuadido que la sal podría cargarse por la bahía, lo que ofrecería muchas ventajas, pues ya sabemos que,
por causa de la barra del Río Negro, los buques destinados a ese comercio no deben calar arriba de 10 a 12 pies, mientras que en la bahía podrían cargar buques de todo porte. De la Babia de Todos Santos pasé a la de la Unión. Las canales que conducen de una y otra tienen poco fondo, las chalupas no más pueden atravesar. Reconocí al pasar la Isla Larga, y la de Borda, pero una y otra ofrecen muy pocos recursos. La Bahía de la Unión, a más de prometer las mismas ventajas que la de Todos Santos para la pesca, tiene también mejores fondeaderos, la canal para entrar es bastante ancha, con 5 brazas de agua en bajamar. El río Colorado desemboca en esta bahía por 2 canales, la una canal chica y la otra canal grande. Al apleamar las chalupas pueden pasar por la canal chica. La grande tiene 3 brazas de agua, casi en toda su extensión, de modo que los buques pueden fondear en este brazo del Colorado con la mayor seguridad. Creo que en toda la costa no hay un punto que ofrezca las ventajas de esta bahía, porque, a más de ser bastante bien abrigada, a pesar de su grande extensión, ese puerto también es el único paso para pasar al Colorado, porque las bocas de afuera de este río están casi siempre impracticables, aun para las chalupas más chicas. Entré en el Colorado por la Canal Chica. Este río se divide en una porción de brazos, que forman otras tantas islas, pero todas anegadizas y pantanosas. La corriente baja con mucha fuerza, y trae arena que se tapan las canales. Al salir del río, para seguir la costa hacia Alene, encontramos tan poca agua, que varamos con una canoa chica. Como a 9 leguas del Colorado encontré la bahía de Bretman, para entrar hay una sola canal que corre y no. Ella es regularmente ancha, y tiene 2 brazas de agua al bajamar, en el punto más bajo. Adentro hay varios fondeaderos muy buenos, pero el mejor se halla en la parte del S. Esta bahía es navegable hasta 5 o 6 leguas adentro, más arriba hay poca agua y muchos pantanos. Los terrenos parecen buenos a la entrada, pero hacia adentro hay montes muy espesos de chañales y espinillos. A la costa del S vi algunos caballos marcados. El 15 de febrero salí del Río Negro, en una goleta de 18 toneladas, con destino a San José. El 18 llegué a la bahía del mismo nombre. La entrada tiene cerca de 1 legua de ancho, continuamente hay una marejada más fuerte, que podría hacer creer que la canal está llena de bajos, pero en todas partes se encuentran más de 50 a 60 brazas de aguas. La rapidez de la corriente es causa de tanta marejada. En doblando las 2 puntas que forman la entrada, la corriente disminuye sensiblemente, y más adentro hay muy poca o ninguna. Toda la bahía tiene generalmente mucho fondo, en algunas partes se hallan 18 a 20 brazas de agua, hasta muy cerca de la costa. En toda la extensión de la bahía se puede fondear, porque hay buen fondo, pero las ensenades de la parte del S ofrecen más abrigo contra los vientos del C, que son muy violentos. Bajé en tierra en varias partes, y anduve en cada dirección legua y media a 2 leguas, al fin de descubrir la mayor parte de la península. Subí también en las lomas más elevadas, y todo sin ver una cabeza de ganado. A la verdad vi muchos rastros, pero parecen de algún tiempo, lo que me ha hecho creer que los ganados que se han visto en San José, aparecen solamente en ciertas estaciones del año, en tiempo de lluvias, o que los indios los habrán llevado más al S. Estuve en la población que los indios arruinaron, no quedan más señales de ella, que un horno medio caído, y por cierto no me puedo figurar cuáles fueron los motivos que dieron lugar a la formación de aquel establecimiento, pues toda la península presenta el aspecto de la mayor esterilidad, a lo menos en lo que se ve cerca de la costa. La agua también es muy escasa, de modo que la pesca es la única razón que puede hacer apreciar esta bahía. El 23 salí para ir al Saco de San Antonio, pero en la noche sobrevino un temporal furioso. Tuvimos la felicidad de apartarnos de la costa, y quedamos 3 días en la situación la más apurada. En fin, el día 26 pudimos entrar en la boca del Río Negro,
donde encontramos los restos de la embarcación de Antonio Lelguar, que pereció el primer día del huracán, con 5 hombres de tripulación. El reconocimiento de San José fue mi última operación. Ignoro si he llenado las órdenes que recibí. Si no lo he hecho, VE puede estar seguro de que no habrá sido por falta de deseos de cumplir con las intenciones del gobierno. Ambrosio Kramer. A.S.E. el señor Ministro de Guerra y Marina. Índice general de las materias contenidas en los 6 tomos de la presente colección. Tomo 1. 1. Historia argentina del descubrimiento, población y conquista de las provincias del Río de la Plata, por Ruy Díaz de Guzmán. Discurso preliminar del editor. Época de algunos acontecimientos importantes, según los apuntes del autor de la historia argentina. Tabla de los grados de latitud de algunas ciudades y pérex, según se hayan determinados en el curso de dicha historia. Índice geográfico e histórico. 2. Villa de Luis de la Cruz, desde el fuerte del Vallenar hasta la ciudad de Buenos Aires. Discurso preliminar del editor. Tasación de lo que puede importar un camino desde el fuerte de Antuco hasta Buenos Aires. Tablas de distancias de dicho villa. 3. Descripción de la naturaleza de los terrenos, y costumbres de los pehuenches, por de Luis de la Cruz. 4. Descripción de Patagonia, por el P. Thomas Faulkner. Discurso preliminar del editor. 5. Derroteros y villes a la ciudad encantada, o de los Césares. Discurso preliminar del editor. Derrotero por el Tandil y el Balquen, por Rojas. Carta del P. Cardiel sobre el descubrimiento de los Césares. Carta del P. Lozano sobre los Césares. Derrotero desde Buenos Aires hasta los Césares, por Faulkner. Relación de las noticias adquiridas sobre los Césares, por Pinuer. Carta al Bayeri del Perú sobre los Césares, por Yo Uragui. Nuevo descubrimiento preparado por el gobernador de Valdivia. Declaración sobre la ciudad de los Césares por Villagra. Informo y dictamen del fiscal de Chile sobre los Césares. 6. Diario de un villa la costa magallánica, desde Buenos Aires hasta el Estrecho, formado sobre las observaciones de los páginas Cardiel y Quiroga, por el P. Pedro Lozano. Advertencia del editor. 7. Representación sobre la traslación de las fronteras de Buenos Aires al Río Negro y al Colorado, por Undiano y Gastelu. Itinerario de un camino desde Buenos Aires a la ciudad de Talca, por Cerro y Zamudio. Advertencia del editor. 8. Memoria sobre los obstáculos que han encontrado, y las ventajas que prometen los establecimientos de la costa patagónica, por Viedma. Discurso preliminar del editor. Tomo 2. 9. Descripción de la villa de Potosí, y de los partidos sujetos a su intendencia, por D. Juan del Pino Manrique. Discurso preliminar del editor. 10. Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tuquemán, por el padre Guevara, jesuita. Discurso preliminar del editor. Serie de los gobernadores del Paraguay y Buenos Aires, y de los virreyes del Río de la Plata. 11. La Argentina, o del descubrimiento y de la conquista del Río de la Plata, poema histórico del arcediano de Martín del Barco Centenera. Discurso preliminar del editor. Índice general de las materias. 12. Descripción del río Paraguay, desde la boca del Jauru hasta la confluencia del Paraná, por el padre Quiroga, jesuita. Noticias biográficas del autor. 13. Diario de la navegación y reconocimiento del río Tebicuarí, obra póstuma de D. Félix de Azara. Discurso preliminar del editor. Tomo 3. 14. Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, por D. Francisco de Viedma. Discurso preliminar del editor. 15. Fundación de la ciudad de Buenos Aires, por D. Juan de Garay, con otros documentos de aquella época. Discurso preliminar del editor. 16. Actas capitulares,
desde el 21 hasta el 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires. Prólogo del editor. 17. Memoria sobre la navegación del Tercero, y otros ríos que confluyen al Paraná, por de Pedro Andrés García. Introducción del editor. 18. Fundación de la ciudad de Montevideo, por el Teniente General de Bruno Mauricio Zavala, con otros documentos relativos al Estado Oriental. Discurso preliminar del editor. 19. Memoria histórica, geográfica, política y económica sobre la provincia de Misiones de Indios Guaraníes, por de Gonzalo de Doblas. Discurso preliminar del editor. 20. Diario de un Villa Salinas Grandes, en los campos del sur de Buenos Aires, por el coronel de Pedro Andrés García. Informe al gobierno. Discurso preliminar del editor. 21. Descripción de la provincia de Tarija, por de Juan del Pino Manrique. Prólogo del editor. 22. Villa el Río de la Plata, por Ulderico Esmidel. Noticias biográficas del autor. Índice. Tomo 4. 23. Tratado firmado en Madrid a 13 de enero de 1750, para determinar los límites de los estados pertenecientes a las coronas de España y Portugal, en Asia y América. Proemio del editor. 24. Tratado preliminar sobre los límites de los estados pertenecientes a las coronas de España y Portugal en la América Meridional, ajustado y concluido en San Lorenzo, a 11 de octubre de 1777. Proemio del editor. 25. Carta de Manuela de Flores al Marqués de Valdelirios, comisario general de SMC para la ejecución del Tratado de Límites celebrado en Madrid en 1750. Discurso preliminar del editor. 26. Informe del Bayer y Arredondo a su sucesor Melo de Portugal, sobre el estado de la cuestión de límites en 1795. Discurso del editor. 27. Correspondencia oficial sobre la demarcación de límites, por de Félix de Azara. Discurso preliminar del editor. 28. Apuntes históricos sobre la demarcación de límites de la banda oriental. Proemio del editor. 29. Relación geográfica e histórica de la provincia de Misiones, del brigadier de Diego de Alvear, primer comisario, y astrónomo en jefe de la Segunda División de Límites por la Corte de España en América. Noticias biográficas del autor. 30. Diario de la navegación y reconocimiento del río Paraguay, desde la Asunción hasta Albuquerque y Coimbra, por de Ignacio Pasos. Proemio del editor. 31. Reconocimiento del río Pepiriguarú, por de José María Cabrer, coronel de ingenieros. Segundo comisario, y geógrafo de la segunda partida demarcadora, extractado de su diario inédito. Proemio del editor. 32. Informe de Félix de Azara sobre varios proyectos de colonización del Chaco. Proyecto de colonización del Chaco, por de Antonio García de Solalinde. Proemio del editor. 33. Expedición al Chaco por el río Bermejo, por el coronel de Adrián Fernández Cornejo. Discurso preliminar del editor. 34. Descubrimiento de un nuevo camino, desde el Valle de Senta hasta la villa de Tarija, por el mismo. Proemio del editor. 35. Diario de la expedición de 1822 a los campos del sur de Buenos Aires, desde Morón hasta la Sierra de la Ventana, al mando del coronel de Pedro Andrés García, con las observaciones, descripciones y demás trabajos científicos, ejecutados por el oficial de ingenieros, de José María de los Reyes. Discurso preliminar del editor. Tomo 5. 36. Diario de las Misiones al cargo del Colegio de Tarija, por Fray Antonio Camajuncosa. Proemio del editor. 37. Diario histórico de la rebelión y guerra de los pueblos guaraníes, situados en la costa oriental del río Uruguay, del año de 1754,
versión castellana de la obra escrita en latín por el padre Tadeo Javier Enis. Discurso preliminar del editor. 38. Relación histórica de la rebelión de José Gabriel Tupac Amaru en las provincias del Perú, del año de 1780. Discurso preliminar del editor. 39. Colección de viajes y expediciones a los campos de Buenos Aires, y a la costa de Patagonia. Discurso preliminar del editor. 40. Extracto, o resumen del diario del padre José Cardiel, de su viaje desde Buenos Aires hasta el Balquen, y de este, siguiendo la costa patagónica, hasta el arroyo de la Esencien. 41. Viaje que hizo el San Martín, desde Buenos Aires hasta el puerto de San Julián en 1752, y relación de un indio paraguayo, que desde dicho puerto volvió por tierra hasta Buenos Aires. 42. Observaciones extractadas de los viajes que en diferentes años han ejecutado al estrecho de Magallanes los almirantes y capitanes, Olivares de Nort, Simón de Cordés, Jorge Spielberg, Francisco Drake, Juan Chailly, Thomas Candisch, Juan Narborough, con otras noticias adquiridas en las expediciones ejecutadas por los franceses desde las Islas Malvinas, en la fragata Águila. 43. Diario del capitán de Juan Antonio Hernández, de su expedición contra los indios tehuelches, el 1 de octubre de 1770. Calidades y rasgos más característicos de los indios pampas y aucases. 44. Diario de Pedro Pablo Paván, que contiene la explicación exacta de los rumbos, distancias, pastos, bañados y demás particularidades que notó en el reconocimiento que hizo del campo y sierra en 1772. 45. Relación individual de los Pérex más a propósito para fortificar y poblar en la campaña de Buenos Aires. 46. Resumen de lo ocurrido en la expedición para el descubrimiento de la bahía sin fondo en la costa patagónica. 47. Diario de la expedición que en 1778 marchó al campo del enemigo, reconociéndolo hasta llegar a las salinas, que se hallan en las campañas yermas del sur. 48. Primer informe sobre el puerto de San José, por de Custodios A. y Farias. Segundo informe sobre el mismo puerto. 49. Noticia individual de los caciques, o capitanes pehuenches y pampas que residen al sur, circunvecinos a las fronteras de la Punta del Sauce. Tercero, Saladillo, etc. 50. Diario de la expedición de Amigorena contra los indios pehuenches. 51. Informe del piloto Villarino sobre los puertos de la costa patagónica. 52. Informe del Bayer y Bertiz, para que se abandonen los establecimientos de la costa patagónica. Tomo 6. 53. Diario de un viaje desde el fuerte de San Rafael del Diamante hasta el de San Lorenzo, en las puntas del río Quinto, por de Esteban Hernández. Descubrimiento de un nuevo camino desde Buenos Aires hasta San Agustín de Talca por la cordillera de los Andes. Proemio del editor. 54. Examen crítico del diario de Luis de la Cruz, por una comisión del Consulado de Buenos Aires, y defensa del autor. Proemio del editor. 55. Tablas de latitudes y longitudes de los principales puntos del Río de la Plata, por el brigadier Malespine. Proemio del editor. 56. Diario del reconocimiento de las guardias y fortins que guarnecen la línea de frontera de Buenos Aires, por de Félix de Azara. Proemio del editor. 57. Diario de la comisión nombrada para establecer la nueva línea de frontera al sur de Buenos Aires, bajo la dirección del coronel de Juan Manuel de Rosas. Proemio del editor. 58. Diario de la expedición a los países del Gran Chaco en 1774, desde el fuerte del Río del Valle, por el gobernador Matorras. Discurso preliminar del editor. 59. Diario de la primera expedición al Chaco, emprendida en 1780 por el coronel de Juan Adrián Fernández Cornejo.
Proemio del editor, con un diario inédito del Vill de Azara al Pilcomayo. 60. Diario del Villa al Río Bermejo, por Fray Francisco Morillo, del Orden de San Francisco. Proemio del editor. 61. Diario de la Expedición a Salinas, por de Pablo Cisur, primer piloto de la Real Armada. Proemio del editor. 62. Descripción geográfica de un nuevo camino de la Gran Cordillera, para facilitar las comunicaciones de Buenos Aires con Chile, por J. Souriere de Souillac. Discurso preliminar del editor. 63. Itinerario de Buenos Aires a Córdoba, por el mismo. Proemio del editor. 64. Nuevo plan de fronteras de la provincia de Buenos Aires, proyectado en 1816 por el coronel García. Proemio del editor. 65. Diario de la navegación emprendida desde el Río Negro, en 1781, para reconocer la Bahía de Todos los Santos, las Islas del Buen Suceso, y el desagüe del río Colorado, por el piloto Villarino. Discurso preliminar del editor. 66. Diario de la expedición de 1780 al Gran Chaco, a cargo del coronel de Francisco Gavino de Arias. Discurso preliminar del editor, con la bibliografía del Chaco, un cotejo de 8 idiomas indios, y la estadística de las misiones que dejaron en pie los páginas jesuitas cuando fueron expulsados. 67. Diario de un villa a la costa de Patagonia, por de Antonio de Viedma, con la descripción de la naturaleza de los terrenos, de sus producciones y habitantes, desde el puerto de Santa Elena hasta la boca del estrecho de Magallanes. Discurso preliminar del editor, al que se añade un vocabulario de los patagones, con varios apuntes sobre la isla Pips, y una lámina. Apéndice al tomo sexto. 68. Diario del piloto de la Real Armada, de Basilio Villarino, del reconocimiento que hizo del Río Negro en la costa oriental de Patagonia, el año de 1782. Reconocimiento del fuerte del Carmen del Río Negro, y de los puntos adyacentes de la costa patagónica, por el coronel de Ambrosio Kramer. Fin del índice general de la colección. Aviso al encuadernador. En la colocación de los varios documentos de que se compone la presente colección, se tomará por guía el índice general que antecede. El diario del reconocimiento del Río Negro por el piloto Villarino, se pondrá entre el índice especial del sexto tomo, y el general de la obra. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg Book reconocimiento del fuerte del Carmen del Río Negro asterisco 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 updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from printed editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works,
by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Sectorion 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1 by reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, _copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1e8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1e below. 1c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a cancellation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, bought, copied or distributed. This book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States,
You will have to check the laws of the country where you are located before using this book. 1E2. If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1E1 through 1E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1E8 or 1E9. 1E3. If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1E1 through 1E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1E4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1E5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1E1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1E6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1E1. 1E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1E8 or 1E9. 1E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already used to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, but as agreed to do not royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3,
A full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You can play with a later terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim a liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1F3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you receive the work electronically, the person or entity providing it to you might choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3. This work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreements shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of these agreements shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works,
harmless from a liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada. Goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sector INS 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, cash channel corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation CIN or Federal Tax Identification Number is 64A6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allows one for small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate,
please visit www.gutenberg.org/donut. Sectorion 5. General Information about Project Gutenberg. Marca registrada Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg. Marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg. Marca registrada ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg. Marca registrada ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg. Marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Reconocimiento del Fuerte del Carmen del Río Negro, y de los puntos adyacentes de la costa patagónica, por el coronel de Ambrosio Kramer. Reconocimiento del Río Negro. Índice general de las materias contenidas en los 6 tomos de la presente colección. Tomo 1. Tomo 2. Tomo 3. Tomo 4. Tomo 5. Tomo 6. Apéndice al tomo 6. Aviso al encuadernador. The Full Project Gutenberg License, PG3, PG4, PG5, PG6, PG7, PG8, PGI, PG2, PG3, PG4, PGV, PGB.